Gracias a todas y todos, es un honor, un placer para mí estar aquí acompañándolos, casi a 100 familias, porque el 90% de las caras son conocidas, son grupos de gente con la que hemos estado trabajando precisamente en estas actividades relacionadas con Hábitat 3. Lo que traigo ahorita es un video para reflejar cuál es la visión del viceministerio, la visión de El Salvador respecto a la participación en la cumbre mundial. Quizás aquí decir algunas cosas inicialmente. En primer lugar, esta va a ser la primera participación oficial del país. Es decir, el país oficialmente no ha participado en las dos cumbres anteriores. Han habido algunas delegaciones asistentes del sector privado, del sector social, pero oficialmente no ha habido una participación. Ese es un tema importante porque implica el reconocimiento que tiene el gobierno hacia este tipo de iniciativas, pero sobre todo porque estas iniciativas van de alguna forma a contribuir a mejorar las condiciones de vida de la población y la situación de nuestro país. La otra cuestión importante es decir que esta participación también se va a hacer con un carácter bastante amplio. La delegación oficial que se ha conformado es una delegación que no solo participan miembros de las instancias públicas, sino también gente de los sectores sociales, de las organizaciones no gubernamentales, de algunas iniciativas privadas. Es decir, se ha tratado y se ha logrado de hacer una participación país que reconozca la importancia de todos los sectores en los temas del hábitat y la vivienda, y eso creemos nosotros que es importante. Aquí también hacer el llamado a que entendamos que en el proceso lo importante no es la cumbre. La cumbre lo que nos va a dar es algún marco de visibilidad, algún marco de referencia. Lo importante realmente es cómo implementamos la nueva agenda urbana en lo relativo a nuestro país, aquí en nuestro país, y cómo lo hacemos con todos los sectores. Ese es el gran desafío que tenemos para adelante. Quizás algunas cuestiones que hay que plantear inicialmente. En primer lugar, ustedes recuerden que esta es una agenda urbana, está dirigida fundamentalmente a las ciudades intermedias. Para nosotros es importante reconocer que la ciudad no es ese centro urbano en sí mismo, no son los edificios. La ciudad es ese enclave que permite concertar adecuadamente las dinámicas de lo urbano y de lo rural. En países como el nuestro, sobre todo, eso es tremendamente importante. Aquí es difícil decir qué es urbano, qué es rural. Es decir, es una cuestión que está así un poco a los salvadoreños. En segundo lugar, debemos reconocer las ciudades en su dimensión territorial. Es decir, nuevamente no es ese espacio físico gris, sino como la unidad entre el centro urbano principal y todo ese entorno. Y lo tercero es que debemos reconocer la producción del hábitat y la vivienda como parte de una estrategia de desarrollo social y humano. Y en esto quizás puntualizar que cuando uno ve los contenidos de la nueva agenda urbana, ya en su edición final, digamos el borrador que está listo para ser transformado en declaración, se le ha dado más peso a los temas económicos, a los temas más de la urbanización como gestión de recursos o como gestión de recursos económicos, y menos al tema social. Nosotros en nuestro país, y eso lo refleja nuestra política de vivienda, creemos que la vivienda es sobre todo un derecho humano, y después de ser un derecho humano es un importante dinamizador de la economía, pero en ese orden. Es decir, es por eso visto como un tema de desarrollo social y humano. En ese marco, digamos, nosotros, estos son como los principales elementos que llevamos en nuestra declaración. El primero, que el país reconoce el derecho humano a la vivienda y el acceso a hábitats adecuados, como un derecho también. Segundo, que se reconoce que la vivienda es un dinamizador de la economía del país, porque dinamiza el sector construcción, pero que también es necesario reconocer los procesos y los aportes que se generan a partir de la producción social rural. Otros elementos importantes es, por ejemplo, la necesidad de generar nuevos mecanismos de financiamiento. Para que ustedes se hagan una idea, en el tema de mejoramiento de asentamientos precarios, en lo que nosotros invertimos actualmente, estaríamos necesitando aproximadamente 300 años para resolver el problema actual. Es decir, tendrían que esperarse 12 generaciones en algunos lugares para que a ese lugar le llegara un programa de mejoramiento. Y eso no es porque el país no tenga los recursos. Lo que pasa es que el país está mal organizado en la distribución y el manejo de esos recursos. Entonces, esto para nosotros es tremendamente importante,
porque si ustedes ven, termina al final diciendo que debemos buscar una justa distribución de cargas y beneficios. Aquí la cultura económica del país siempre ha estado que los beneficios son de pocos y las cargas son de todos. Entonces eso lo tenemos que transformar. Si no transformamos eso, va a ser muy difícil que logremos hacer nada en los términos de vivienda, de hábitat o de cualquier otro proceso de desarrollo que queramos impulsar. El otro elemento importante es que debemos fortalecer los procesos de participación. Este no es un tema que resuelva un funcionario ni un gobierno en turno. Este es un problema país y lo tiene que resolver el país entero. Otro elemento importante, y esto todavía no está reflejado en nuestra política de vivienda, y es quizás el primer elemento que nos va a servir para su adecuación, ¿cómo se dice cuando está atrasado? Para la actualización de la política de vivienda, y es el hecho de reconocer el derecho humano a la ciudad. Este es el último punto sobre el que hubo acuerdo en el borrador de la nueva agenda urbana. Algunos países no querían firmarlo porque este todavía es un derecho humano que no es reconocido como tal. Y para algunos países el hecho de reconocer un derecho significa que tienen que tomar todas las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de ese derecho. Entonces, ahora que ya está planteado en una declaración, es parte de las cosas que nosotros debemos incorporar en nuestros instrumentos nacionales. El siguiente es que debemos fortalecer las capacidades de gestión de los gobiernos locales, principalmente en las ciudades intermedias. ¿Y por qué el tema de las ciudades intermedias? Se reconoce, y en eso también nuestro país está de acuerdo, que hay un problema de centralización de un montón de funciones y actividades en las metrópolis de los países, cada uno con sus propias características, pero ese es un problema que también nosotros tenemos acá. Y tiene que ver con la forma en que se han desarrollado los estados. No son decisiones de un momento, sino que poco a poco, de alguna forma, entre todos hemos construido lo que tenemos, por decirles algo. En este país, por ejemplo, los puertos están en el litoral del Pacífico, el aeropuerto está cerca de la costa, pero la Comisión Ejecutiva Portuaria está en San Salvador. Esa no es la lógica con la que funciona, pero así nos hemos desarrollado. La CEL está en San Salvador, aquí no se produce energía eléctrica. ¿Entienden? Ese tipo de funciones no deberían de estar en la metrópolis. Entonces el tema de generar las ciudades intermedias es para buscar que esas funciones se distribuyan mejor en el territorio y eso contribuya a lograr territorios más equitativos. Luego es necesario promover y entender una nueva relación urbano-rural que contribuya al desarrollo territorial equitativo y asequible, es decir, el territorio en función de producir beneficios para todos. Beneficios que nos lleven a un desarrollo humano y social válido y donde el desarrollo económico esté en función de esos desarrollos humano y social, no en el crecimiento de la economía per se. Luego el otro tema importante es que el desarrollo urbano debe vincularse al ordenamiento territorial. Guillermo acaba de hacer una muy buena exposición de la importancia que tiene vincular todos estos temas con el ordenamiento territorial. Y en algunos de los planteamientos que él acaba de hacer aparecían restricciones para la vivienda, aparecían posibilidades para la vivienda, y es la forma en que debemos trabajar. O sea, nosotros debemos acostumbrarnos a que todo lo que vamos a hacer en estos temas debe estar basado precisamente en esos temas de ordenamiento, porque eso nos va a llevar a construir un país mejor y a aprovechar mejor los recursos que el país tiene. Otro elemento importante para nosotros es construir las alianzas con comités populares. Aquí decir, y ustedes fijaron en la primera lámina que aparecía al principio, nosotros estamos trabajando a dos niveles, al nivel de El Salvador, pero también al nivel de la región centroamericana. La región centroamericana en el programa, en el proceso integracionista, también incluye a la República Dominicana. Es decir, somos los 7 países de la Centroamérica geográfica más la República Dominicana. Y la idea aquí es construir alianzas con comités populares, tanto a los niveles nacionales como a esos niveles regionales. Y en eso también hemos estado trabajando con varios de los compañeros que están aquí presentes. Y luego aquí también tenemos que tener claro que la implementación de la NAU, y también por los espacios de tiempo que esto plantea, que es la agenda del 2030, del 2030, debe estar también basada en procesos de participación donde tengamos equilibrios intergeneracionales. Es decir, necesitamos a los adultos,
pero también, sobre todo, necesitamos a los jóvenes. Luego también planteamos que es necesario reconocer que la NAU, la nueva agenda urbana, va a propiciar algún tipo de beneficios para el país. Y también lo que les decía antes, no debemos reconocerlo nada más como un instrumento de carácter nacional, sino también nos debe servir para trabajar a nivel regional. Algunos le llaman subregional porque cuando se refieren a Centroamérica y la Dominicana, es una subregión de toda la región latinoamericana. Pero en realidad nosotros el punto es que debemos mostrarnos y ser fuertes en esa unión de países. Es decir, cada uno de nuestros países tiene sus propias potencialidades, pero eso va a fortalecer sin duda una mejor región. Es decir, la suma de los 8 es menos que la unión de los 8. Es decir, generar procesos de región es importantísimo también para nuestro país. Luego, se debe reconocer además que en este trabajo multiactoral hay diferentes tipos de acuerdos, de compromisos. Por ejemplo, los compromisos de las cooperativas de vivienda en el ámbito centroamericano, por ejemplo, el compromiso de la coordinadora de alcaldes del área metropolitana con las regiones metropolitanas de Latinoamérica, por ejemplo, los gobiernos locales con la Confederación Mundial de Gobiernos Locales, que son compromisos que como país debemos ser capaces de administrar y de hacer lo correspondiente con estos planteamientos. Es decir, requiere mucha habilidad, pero la ventaja de que requiera mucha habilidad es que también nos obliga a reconocer que esas habilidades están en todas las instancias con las que trabajamos. Es decir, no es nuestro, es de todos nosotros. Y finalmente, tenemos que llegar hasta este punto. La participación, pero a nivel de la toma de decisiones, no la participación de levantar la mano, no la participación de firmar listas de asistencia, sino la participación en la toma de decisiones. ¿Por qué este país está como está? Porque esa participación nunca ha existido. Entonces tenemos nosotros también que acostumbrarnos a cambiar cosas, a pasar de la protesta a la propuesta, a pasar de estar diciendo lo que nosotros no hacemos bien para hacer propuesta y trabajar por hacer las cosas bien. O sea, es una transformación de cómo vemos las cosas. Y finalmente hemos insistido bastante, y es parte de nuestras propuestas, en adoptar medidas concretas que posibiliten implementaciones concretas, pero además que haya procesos de monitoreo. Si nosotros, por ejemplo, no pudimos presentar el documento país para Hábitat 3, porque no hay ningún compromiso recogido de Hábitat 2. Parte sustancial del documento era que hemos hecho respecto a los compromisos de Hábitat 2. Entonces, para que se hagan una idea, pero ese no es un problema solo del país. De los 8 países que vamos de la región, 3 presentaron informe, y de esos 3, uno de los informes está adaptado de otra manera. Es decir, en definitiva, nada más 2 presentaron los informes como se esperaba. Y eso es muestra de la falta de voluntad política, de la falta de compromiso que ha habido con impulsar estos procesos, contraer estos procesos y bajarlos a nuestra propia realidad. El planteamiento de como Centroamérica es un planteamiento que nosotros hemos trabajado, y digo nosotros, el país, a nivel del Consejo Centroamericano de Vivienda y Asentamientos Humanos. Ese consejo es parte de las instituciones que le dan vida al sistema de integración centroamericano. Entonces nosotros ahí cada 6 meses cambia la presidencia del sistema, cada 6 meses un país de la región asume esa presidencia. En septiembre del año pasado fue la presidencia para El Salvador, y nosotros ahí propusimos al resto de Centroamérica trabajar en forma conjunta, buscar esta dinámica del doble nivel, en nivel nacional, pero en nivel regional también. Entonces se aceptó y hemos desde entonces estado liderando este proceso en ambos niveles, insistiendo en 2 cosas: en la participación multiactoral, que todos los actores organizados puedan participar, y la segunda, en generar una visión territorial. Y aquí lo territorial entendido en todas sus dinámicas: la dinámica social, la dinámica política, la dinámica cultural, la dinámica medioambiental, la dinámica de derechos. Es decir, en esa visión amplia que queremos trabajar estos temas. Y luego el fortalecimiento de los espacios regionales y de los procesos nacionales. Y una cosa importante, que debemos buscar las 2 grandes dimensiones: la del cumplimiento y la de la respuesta, porque no necesariamente es lo mismo.
Uno puede cumplir una nueva agenda sin darle respuesta a las demandas de la población. Y hay mecanismos para eso. El punto es ser transparentes y ser éticos y buscar ambas cosas. O sea, buscar cumplir, pero dando respuesta. Ese es como el entorno en el que estamos. Luego tenemos algunos elementos que creo que es importante destacar, donde se generan los efectos de gas invernadero, los residuos globales donde se generan, donde se participa en el consumo de energía, donde es la participación económica, y todos estos elementos en esos porcentajes, alrededor del 70%, se dan en las ciudades. Entonces, por eso es importante reconocer el tema de las ciudades y el tema urbano como un tema fundamental. Nosotros, como salvadoreños, estamos acá. En la comparación con todos estos países, somos la tercera de todas estas repúblicas en términos de densidad poblacional, pero las dos que nos ganan son países del primer mundo. O sea, esos países están en el primer mundo a pesar de tener un problema de densidad habitacional mucho más complejo que el nuestro. Ustedes ven ahí la diferencia. Y tenemos otros países que todavía estamos en estos procesos de desarrollo, que son el resto de Centroamérica, que no tienen un problema tan grave como el nuestro. Si lo comparan con esas otras naciones, todavía están como en una situación mucho más ventajosa en términos de la relación entre territorio y población. Entonces, eso lo que nos indica es que el problema no es un problema demográfico, ni decir que somos pobres, pero somos muchos, eso no es cierto. Porque ha habido una falta de planificación y una falta de generar procesos con visión de largo plazo, procesos con una visión equitativa que permite aprovechar la gran riqueza que significa tener tanta vida. Aquí no tenemos problemas de distancia, aquí no tenemos problemas de acceso, más que los problemas que dependen de cómo no desarrollamos bien nuestro acceso o cómo no logramos que esas distancias realmente sean cortas. Estas son, digamos, las que se concebían cuando inicia el proceso de la nueva agenda urbana como ciudades intermedias. Está Cleveland en Estados Unidos, Frankfurt en Alemania, allá arriba Chicago en Estados Unidos, Nueva York, y nosotros planteamos, ya desde la perspectiva centroamericana, que aquí en Centroamérica también hay ciudades intermedias. Esas son nuestras ciudades intermedias. Vean la relación que tienen las ciudades de Centroamérica con estas otras ciudades. Nosotros hicimos el planteamiento porque en un primer momento se reconocía como ciudad intermedia aquella que pasaba de 500.000 habitantes. En nuestro país la única que pasa de ahí es el área metropolitana de San Salvador, y dentro del área metropolitana solo se le paga. Entonces aquí lo importante es mostrar que para nosotros esas ciudades intermedias, y ustedes ven por ejemplo la conexión de carreteras como una forma de explicarlo, son ciudades que representan una ubicación funcional y una ubicación territorial que debe tener algún sentido, alguna dinámica para los procesos de transformación del territorio. Entonces ese es el proceso en el que queremos avanzar. Y más allá del tamaño, nosotros decimos que las ciudades intermedias para nuestra región se definen así por su potencial, por sus posibles y actuales dinámicas de desarrollo, por el rol que juegan en el territorio local y nacional, regional, y por su función en los sistemas urbanos rurales. Entonces, para nosotros, esas son las condiciones que una ciudad cumple para ser considerada intermedia, no tanto el tamaño. Y en esto, afortunadamente, coincidimos con otras propuestas. La Organización Mundial de Gobiernos Locales también reconoce este mismo criterio para definir las ciudades intermedias. Y eso es importante porque esto nos ha dado la entrada para que en la Cumbre Mundial como país presentemos una propuesta centroamericana que tiene que ver con las ciudades intermedias bajo esta concepción. Aquí tenemos el Triángulo Norte como una muestra de lo que significa esas posibilidades de vinculación entre nuestras ciudades. Y si se fijan, en el lado de Honduras, lo que se identifica no es la capital, sino San Pedro Sula, que es una ciudad importante, y esas vinculaciones son vinculaciones que ya existen. Las líneas aéreas conectan de esta manera a nuestros países, por ejemplo. Entonces nosotros, a partir de esa propuesta, como país, estamos presentando el planteamiento
de la gestión en red de ciudades intermedias. Lo estamos invitando desde El Salvador y estamos invitando desde la región centroamericana, es decir, jugando ese doble nivel de estar como salvadoreños dentro de la región. Y eso es importante. Tenemos que comprender que en la medida de que estemos más unidos con nuestros países vecinos, con los países con los que culturalmente hemos compartido la historia, como país vamos a ser más fuertes. No sé si voy bien. Luego tenemos que buscar cómo vinculamos los objetivos de desarrollo sostenible con la nueva agenda urbana. La nueva agenda urbana está estrechamente vinculada al objetivo 11, al de ciudades y comunidades sostenibles. Más sin embargo, los temas de hábitat están relacionados en realidad con los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Es decir, es más fácil contar qué es lo que no se relaciona con hábitat que describir lo que se relaciona con hábitat. Me acaban de hacer truco con usted. Sí. Entonces, lo que se ha trabajado, digamos, es buscar cómo se desarrollan instrumentos a nivel de la región centroamericana, cómo se activan los temas de la nueva agenda urbana, los objetivos de desarrollo sostenible, y ese es un trabajo que a nivel de Centroamérica ya hemos comenzado. Primero comenzamos reconociendo algunos pasivos. El hecho de que nuestros países planifican e implementan en condiciones precarias. Nosotros, por ejemplo, tenemos una ley de ordenamiento que todavía no opera. Guatemala, con el cambio de gobierno, ha desmontado todos los procesos que estaba haciendo de trabajo para trabajar a nivel local los temas de ordenamiento. Entonces, esa inoperancia o operancia parcial de nuestras instituciones es parte de nuestros pasivos. Un segundo elemento es el elevado costo de la provisión de servicios. Un tercer elemento es que hay una demasiada dependencia de los gobiernos centrales. Es decir, en muchos casos la gente se inmoviliza si el gobierno no propone acciones concertadas o acciones de trabajo. Luego, el desarrollo económico basado en pocos sectores, y más que basado, que beneficia a pocos sectores. Y el siguiente, la insuficiente articulación con el exterior. Es decir, como región no hemos desarrollado mecanismos que nos permitan vincularnos con el resto del mundo. ¿Y cuáles son los desafíos entonces? Que debemos facilitar la participación ciudadana, que debemos buscar menores impactos ecológicos y facilitar la movilidad, que tenemos que buscar perspectivas para dinamizar el entorno rural a nivel social y económico, que tenemos un gran potencial para formar redes de ciudades para la cooperación regional, y finalmente que esta es una gran oportunidad para captar la atención a nivel internacional. Y eso es importante por el acceso a recursos, por el acceso a asistencias técnicas, a intercambio de conocimientos, etcétera, que eso nos puede permitir también una base de despegue para estos procesos bastante importante. Aquí básicamente es lo mismo, y estos son los temas, digamos, en los que hemos recogido los objetivos de desarrollo sostenible hacia uno de nuestros instrumentos centroamericanos, que es la Estrategia Centroamericana de Vivienda y Asentamientos Humanos. Esa la construimos a nivel de los países, y una de las grandes riquezas que tiene es que el Banco Centroamericano de Integración, con apoyo de México, ha lanzado un programa de financiamiento que se basa en esta estrategia centroamericana. Uno de los grandes reconocimientos de ese proceso es que los europeos nos dicen que ellos están en un proceso similar de cómo logran amarrar el tema de las políticas públicas con los temas de financiamiento. Nosotros es primera vez que estamos haciendo este tipo de cosas, entonces nos ponen también como país y como región en un estadio importante. Lo siguiente ahí es decir que el proceso de la región también tiene que ver con nuestro país. El próximo año, ya como parte del proceso de implementación de la nueva agenda urbana, nosotros iniciamos un programa que se denomina Asentamientos Humanos Productivos y Sostenibles. El primer financiamiento que va a recibir es del PESI, pero la gran apuesta de este país es que logremos impulsar estos temas, o es lo que le queremos proponer como apuesta del país también, es que impulsemos estos temas con un objetivo: que este gobierno sea el último gobierno que requiere de préstamos para atender los temas de vivienda y hábitat. Tenemos que impulsar mecanismos, y eso lo tiene que hacer la sociedad en su conjunto, que permitan distribuir mejor las cargas y los beneficios. Somos el único país de América
donde el suelo es privado, que no tiene impuesto predial. Somos de los pocos países donde se genera plusvalía y no se recupera. Somos de los pocos países donde se privilegia los impuestos para todos y no para quienes deberían pagar más. Entonces todas esas cosas las tenemos que transformar. Las tenemos que transformar nacional y regionalmente. Así que de eso se trata el gran desafío. Gracias.